El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dejó en claro que no permitirá que se crucen las líneas de la corrupción, la ilegalidad o la traición a la patria, pero también afirmó que no permitirá que la paz total sea usada como excusa para delinquir. Luis Eduardo Maldonado, usted tiene más detalles de este pronunciamiento y de otras reacciones por parte del Gobierno Nacional. Varios funcionarios del gobierno han expresado su opinión frente a este escándalo que envuelve a las fuerzas militares. Por ejemplo, ha hablado Jorge Lemus, él es el director nacional de inteligencia y hace referencia a uno de los altos funcionarios de la entidad, a Wilmar Mejía, comprometido en estos chats, mencionado en los chats sobre posibles reuniones en Venezuela y en Colombia con las disidencias de las FARC. Dice el director Jorge Lemus que Wilmar Mejía ingresó a la DNI 3 meses después de la fecha en que se producen estos polémicos chats y en su cuenta de X anota: es fundamental precisar que el señor Wilmar Mejía ingresó a la entidad el 10 de mayo del 24 como agente de inteligencia y posteriormente fue designado director de inteligencia el 20 de febrero de 2025. Al respecto, los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación a la DNI. También se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez, también mencionada en los polémicos chats por las disidencias de las FARC, y niega que haya tenido contactos en plena campaña presidencial con estos grupos para hablar de estrategias o de mecanismos para apoyar a Gustavo Petro a la presidencia. Frente a las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol que vinculan a miembros de la fuerza pública con las disidencias de las FARC, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que trabaja en colaboración con la Fiscalía General para establecer el alcance de la denuncia y las responsabilidades a las que hubiera lugar. En este comunicado, el ministro anota: el Ministerio de Defensa Nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector. La cooperación con militares es una línea roja que jamás se cruzará y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia. La transparencia y la legitimidad son pilares no negociables, pues de ellos depende la seguridad y la defensa del pueblo colombiano. Sobre alias Calarcá, el ministro aclara que el hecho de estar en un proceso de paz no le da blindaje para actos ilegales. Aunque alias Calarcá tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la Ley 2272, conocida como la Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la fuerza pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones. La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en los chats de las disidencias de las FARC como puente con la campaña de Gustavo Petro, negó cualquier vínculo con ese grupo ilegal y calificó esa versión como una infamia. Me veo en la obligación de pronunciarme con total claridad y firmeza. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales, jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia. El informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol también salpica a Wilmar Mejía, director de la unidad de inteligencia de la DNI, quien habría hecho pactos de no agresión con las disidencias. En diálogo con Blue Radio, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, dijo que él presume la inocencia de su funcionario. Mire, no hay conocimiento, no tengo trazabilidad sobre el asunto. Lo cierto es que sí podría hablar con las disidencias en un momento dado, pero con los miembros para caracterizarlos. Es para lo único que podría hablar con ellos. Las denuncias reveladas por Noticias Caracol serán el tema de una reunión entre el presidente Gustavo Petro, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia y el ministro de la Defensa. Y también hay reacción del comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. Por supuesto, hace referencia al general Juan Miguel Huertas, el jefe de comando de personal del ejército, mencionado también en los polémicos chats de las disidencias de las FARC. Dice en su cuenta de X:
En este sentido, aportaremos las medidas que correspondan actuando de manera diligente y transparente. Como comandante general de las Fuerzas Militares, ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que sea parte de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país. Hablamos telefónicamente con el director de la DNI, Jorge Lemus, y nos ha dicho además que frente al escándalo que envuelve a su funcionario Wilmar Mejía, se podría pensar en que se aparta de su cargo mientras avanza la investigación y que lo más seguro es que sea suspendido temporalmente. Son las reacciones del gobierno, Luis Eduardo, pero ¿ya hay alguna respuesta de la Fiscalía frente a este informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol? Se lo preguntamos a Tatiana Sanabria. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, Noticias Caracol se comunicó directamente con la fiscal Luz Adriana Camargo, quien nos remitió a su equipo de comunicaciones. Desde allí nos dicen que lo único que se puede asegurar hasta el momento es que la fiscal no tenía conocimiento acerca de la información obtenida de esos elementos tecnológicos que se dan en medio de la captura de alias Calarcá en julio del año 2024. Lo que se está haciendo en este momento, según el equipo de comunicaciones, es una trazabilidad con toda la información para de esta forma emitir un pronunciamiento oficial, y es que aseguran que dichos elementos o dicho informe de los elementos incautados estaba en poder de la fiscal adscrita en Medellín a la Dirección contra Organizaciones Criminales. En ese sentido, se va a indagar sobre ella y se va a dar ese pronunciamiento oficial a los medios de comunicación. Tatiana, gracias. Y en Noticias Caracol en vivo habló Gloria Quiseno, la jefa negociadora del gobierno con las disidencias de alias Calarcá. Quiseno explicó su papel en la mesa y reaccionó sobre las revelaciones de Noticias Caracol que comprometen a ese grupo criminal en este escándalo. ¿Usted conoce al señor Wilmar Mejía? Sí, lo vi en la DNI. Hace unos meses me encontré con él y me di cuenta que estaba trabajando ahí. Lo conocí también como delegado del presidente ante la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater. Sí, doctora Quiseno, ¿lo conoció en qué contexto? ¿Qué hablaron? ¿Qué ha hablado usted con él? No, yo le dije, ¿estás trabajando acá? Me dice, sí. Y le dije, bueno, no más. No tengo ni nada con él. A lo que voy es, doctora Quiseno, ¿usted tiene conocimiento de que él mantiene algún tipo de interlocución con el señor Calarcá o con enviados del señor Calarcá? Jamás se me ha informado por parte del señor Mejía, menos se ha puesto en la mesa por parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes ese tipo de información. ¿Qué explicación uno le puede encontrar a la empresa de seguridad que estaría ayudando a crear el general Huertas en su condición de retirado, como lo reposan y lo reveló informes, correos ayer en Noticias Caracol, como alternativa por si se caía el proceso? Es un hecho grave de ser cierto, pero de acá a que sea cierto se necesita que la justicia actúe. Yo confío en la justicia, confío en la señora fiscal y creo que ahí es donde está la respuesta. ¿Usted sabía que un proceso como que estos archivos estaban en la Fiscalía General de la Nación hace más de un año? Pues realmente recuerdo cuando el retén de Anorí, que fueron ustedes, que siempre cumplen un papel tan importante, los que nos dijeron que habían sido encontrados, creo que eran USB. Creo, no eran videos, sino USB, ¿sí? Y que fueron entregados a la Fiscalía. Sí, recuerdo esa noticia dada por ustedes, de ahí no sabemos más. El comité de seguimiento en este tema de cese al fuego, doctora Quiseno, si hay una acción que amenaza a la fuerza pública, ¿no es justo que esté enterado? Por ejemplo, el tema de revelar las coordenadas, el tema de revelar los códigos de los radios de las fuerzas militares. Sí, pero nosotros no conocíamos eso, nunca fue llevado al comité de monitoreo. Por ejemplo, una acción que amenace a la fuerza pública, es justo que el comité de monitoreo la conozca. Y el contenido de las USB habla de una acción que amenaza contra la fuerza pública. ¿Por qué Caracol hubiera podido sacar esta información antes del 7º ciclo?
y lo sacó fue después de los resultados del ciclo. Entonces, estaba apenas iniciando la investigación o leyendo. Entonces, y nos enteramos hoy. Vamos no, doctora a esperar Quiseno, es que la obligación no la tenemos nosotros. La obligación estábamos armando era el rompecabezas para darle una información justa y certera a la audiencia. Sí, señor, sí, pero yo no la tenía. Sí. Yo no la tenía. Entonces no me pidas a mí lo que no tengo. Y pues desde Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que la investigación de Noticias Caracol explica la baja operatividad contra el grupo disidente de alias Calarcá en este departamento, donde justamente se registró el operativo de captura y posterior liberación del jefe guerrillero y de otros miembros de esa organización. Mariana Rodríguez, cuéntanos qué más dijo el mandatario regional. Tatiana, pues lo primero que dijo el gobernador de Antioquia fue lamentar y rechazar que para ese momento, en julio de 2024, fuera dejado en libertad alias Calarcá, luego de que fue capturado en las vías del departamento de Antioquia, transitando muy tranquilamente en camionetas de la UNP. Pues según él, desde ese momento se ha sembrado una sombrilla de terror y de impunidad en lo largo y ancho de este departamento, que a su paso ha dejado terror y sangre derramada en la población civil. Pues a la fecha han sido asesinados 60 uniformados entre policías y militares, la mayoría de cuenta y como responsabilidad de alias Calarcá. Como dicen mis paisanos, aparecieron las llaves. Ahora entendemos por qué la persecución en nuestra contra, pero ahora entendemos también por qué la baja operatividad de las fuerzas militares en Antioquia frente a las FARC. Les doy solo un ejemplo. En casi 2 años que llevo de mandato, gracias a Dios y a mis paisanos, nunca he registrado un bombardeo de las fuerzas militares en contra de las FARC o el ELN. Rendón también se refirió particularmente sobre la fiscal Camargo y el presidente de la República, Gustavo Petro, diciendo que de alguna forma eran cómplices de ese concierto para delinquir entre las estructuras criminales y altos funcionarios de ese gobierno para poder operar de forma ilegal acá, en este departamento de Antioquia y en el resto del país. Por eso le pidió al gobierno de Estados Unidos que tome cartas en el asunto y que particularmente a esas 2 personas la sume a esa lista Clinton. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionar por haber engavetado durante más de 16 meses lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio. Alias Chulo, el director de inteligencia de la DNI, que no solo representa a Petro en el Consejo Superior del Alma Mater, sino que además maneja su representación directa o por interpuesta persona en los demás consejos superiores de las instituciones de educación superior de carácter público en Antioquia. Ojalá todos estos sean incluidos en la lista Clinton, empezando por la fiscal Camargo. 1:09 p.m. y a propósito de lo que ha dicho el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín se sumó a esta petición al gobierno de Estados Unidos, diciéndole que además frente al presidente Gustavo Petro, a la fiscal Camargo y a los funcionarios implicados en este escándalo ya con pruebas de por medio, pues también se reconsidere la idea de pedirlos como en condición de extradición a los Estados Unidos por su relación con dineros provenientes del narcotráfico. Mariana, y hay más reacciones. La Procuraduría abrió investigación al general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia del DNI, a raíz de los hechos que revelamos aquí en Noticias Caracol. Vamos en vivo con Rocío Franco. Rocío, ¿qué dijo el procurador?
Pues el Procurador General de la Nación dice que ha abierto esta investigación contra estos funcionarios públicos por posibles vínculos con las disidencias de las FARC. Dice que va a investigar específicamente si se filtró información de inteligencia, información clasificada sobre operativos militares que se iban a desarrollar en Antioquia, en el Catatumbo y en el sur de Bolívar, si se entregó información de las fuerzas militares con respecto a códigos y algunas frecuencias radiales de las fuerzas militares, y también si hubo la organización de una empresa relacionada con la seguridad privada con el fin de legalizar armas. Toda esta situación entonces ha desembocado en esta investigación que desarrolla la Procuraduría. Así lo reveló el Procurador General Gregorio El Hash. Lo primero que quiero reseñar es lo delicado de la situación, lo profundo de la información que presentó Caracol y la consecuencia que ha tenido desde el momento en que se vio. Nosotros como órgano de control disciplinario abrimos una indagación preliminar porque es lo que corresponde al procedimiento. Hemos ordenado unas pruebas iniciales, vamos a vincular a algunas personas, servidores públicos del nivel central, y vamos a seguir avanzando hasta encontrar realmente si hay compromiso o no de la conducta disciplinaria de algunos servidores. La Procuraduría también ya ha ordenado una serie de pruebas. Una de ellas es una inspección disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación para verificar la existencia de si había o no una investigación sobre estos hechos, y también se buscará información a través del Ministerio de Defensa sobre si se conocía o no de estas situaciones. Gracias, Rocío. Instituciones, generales en retiro y voces de alto nivel en seguridad nacional también expresaron su preocupación por la presunta vinculación del general Juan Miguel Huertas con las disidencias de las FARC. Coinciden en que es un hecho grave que pone en juego la confianza en las fuerzas militares. Los oficiales en retiro no ocultaron su preocupación por las vinculaciones que tendría el general Juan Miguel Huertas, que fue reactivado en el servicio por el presidente Petro con las disidencias de las FARC. Este escándalo vuelve a poner en evidencia las debilidades en la política de nombramientos de altos cargos en el sector defensa y seguridad, especialmente en áreas sensibles como la inteligencia y la contrainteligencia, sector que desde hace tiempo ha sido debilitado. Ponen en tela de juicio la credibilidad institucional, la credibilidad de las fuerzas militares, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones que trabajan por la seguridad, por la inteligencia, etc. Creo que lo más conveniente en este momento es que se actúe con gran celeridad. En 2020, Diego Molano era el ministro de Defensa, cuando el gobierno del presidente Iván Duque decidió retirar al general Huertas del servicio porque desde aquel entonces tenía comportamientos sospechosos. Se tuvo en cuenta, como lo mencioné, informaciones de inteligencia, contrainteligencia, desempeño, pero también su lealtad con el país. Pero el hecho de que con alias Calarcá tenga relaciones e infiltraciones con la fuerza pública y tengan información sobre operaciones en contra de ellos es muy grave para la soberanía nacional. Los generales en retiro y especialistas en seguridad nacional señalan que la reincorporación del general Huertas al servicio este año ya había encendido las alertas. Que ahí es donde está el principal error, porque estas personas de una u otra manera habían salido de sus instituciones, o en este caso con algunos cuestionamientos. Esto es muy grave, primero, para la institucionalidad, segundo, para entender cómo el grado de penetración de estas estructuras llega a todas las instituciones del Estado. Son hechos graves para el funcionamiento del Ejército Nacional, de las fuerzas militares, porque indican que la inteligencia está infiltrada. El gobierno del presidente Petro decidió reincorporar al ejército al general Huertas para que asumiera la dirección del comando de personal de esta institución, es decir, quien define el movimiento del personal y donde cumplen sus funciones. Entre tanto, el exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios aseguró que agencias de inteligencia de los Estados Unidos habían advertido al gobierno colombiano sobre graves sospechas que involucraban al general Huertas con grupos delincuenciales.
En 2022 usted era el ministro del Interior y en ese momento usted hace parte de ese grupo de autoridades que toma la decisión de sacar al general Huertas. Recuérdenos, ¿qué cargo tenía en ese entonces el militar y qué fue lo que motivó a que se ordenara su salida? Este señor Huertas, que fue retirado del servicio de manera discrecional por el presidente de la República a finales del año 2021, se hizo no solamente por lo que hoy es de conocimiento público, sino por información presentada por agencias de inteligencia internacional, en particular una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, donde nos presentaron sospechas, donde presentaron nexos de ese oficial con grupos al margen de la ley, con grupos narcoterroristas, los que hoy han sido confirmados. Y ahí nos llevaría a la primera pregunta: ¿cuál es el afán de ese gobierno de sacar a los oficiales que tienen experiencia en inteligencia, que han combatido de manera heroica al narcoterrorismo, y de reintegrar a los que salieron absolutamente cuestionados y con nexos como los que aquí se está presentando de manera clara por parte del general Huertas? Esa información de inteligencia que en su momento ustedes recibieron en la administración Duque, ¿por parte de qué organismo era? ¿FBI o la CIA? Y dos, ustedes, por ejemplo, tenían conocimiento de que el general Huertas tenía cierta interlocución con las disidencias de las FARC, y le pregunto también por qué en su momento no explicaron a la opinión pública por qué retiraban con mayor precisión al general Huertas de su servicio en el Ejército Nacional. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que como son informaciones de inteligencia que se manejan a ese nivel de relacionamiento entre estados, y que en ese sentido solamente con la sospecha debe ser algo que se debe tomar con la mayor seriedad y de la mayor gravedad. Ustedes entenderán que ya estábamos al final del gobierno, ahí se adelantaron y se tomaron las decisiones, se hicieron los procesos internos por parte de contrainteligencia de las fuerzas militares y los procesos judiciales correspondientes. No te podría decir a qué llegó eso y en dónde iría hoy, pero lo que sí te puedo afirmar con absoluta certeza es, uno, que la información existió, que fue presentada a varios funcionarios por parte de autoridades americanas, especialmente por parte de una agencia de inteligencia. Preferiría no meterme en la definición de cuál es, pero es una agencia que permanentemente colabora en los temas de objetivos de alto valor, en la recepción de información de inteligencia, de comunicaciones, y que lo ha hecho de manera permanente con la policía y con el ejército, y que siempre ha sido importante y una piedra fundamental para destapar precisamente esta clase de colaboraciones o esta clase de sospechas. Entonces, aquí lo que estamos viendo, sumado a lo que está presentando Noticias Caracol, es la absoluta claridad de que este era un general que no tenía por qué ser llamado a reintegrarse ni nuevamente a unirse a las filas del ejército. Y varios sectores políticos han reaccionado a estas revelaciones de Noticias Caracol. María Camila Roa, ¿quiénes se han pronunciado hasta el momento? Tatiana, este es sin duda alguna el tema que concentra, que capta toda la atención del mundo político, de la arena política hoy en Colombia. Hablamos con precandidatos a la presidencia de diferentes sectores y hay un común denominador en sus reacciones, el pedido de reacción del presidente Gustavo Petro, que no se ha dado hasta este momento. Van a escuchar ustedes aspirantes de las diferentes orillas, pero especialmente aquellos que están en la oposición al actual gobierno y también aspirantes de centro. ¿Por qué? Porque aunque buscamos insistentemente a los precandidatos hoy afines al gobierno, el único que nos envió su reacción hasta esta hora, 1:17 de la tarde, fue el precandidato Roy Barreras, ex embajador en el Reino Unido, que de hecho hace una propuesta. Aquí están las voces. Es necesaria la unidad de toda la nación para enfrentar la amenaza del narcotráfico que pretende infiltrar la institucionalidad. Pido una comisión de alto nivel en cabeza de la fiscal general de la Nación para que investigue y castigue a quienes hayan traicionado la patria si lo han hecho, y para que permita que la infiltración mafiosa de las instituciones no ponga en riesgo la democracia misma. El informe de Caracol Televisión es una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano. Gravísimo, muy grave lo que está ocurriendo. La corrupción crece a pasos agigantados en todos los sectores. Tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano. Hoy le hablo de frente al narco alias Mordisco. Revele las pruebas que dice que tiene sobre el pacto con las disidencias de las FARC en la campaña de Petro a través de Francia Márquez y alias Mayimbu, ya muerto.
Francia tiene que darle explicaciones urgentemente al país. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía no ha investigado nada? Luz Adriana Camargo también tiene que darles explicaciones a los colombianos y a la Honorable Corte Suprema, que la eligió. Camargo debe explicarles a los magistrados por qué su Fiscalía ha dejado durmiendo estas escandalosas verdades. Inaceptable y de la máxima gravedad las denuncias hechas por Canal Caracol, donde se evidencia una relación entre altos funcionarios del Estado y alias Calarcá. Este manto de duda para las instituciones es gravísimo. La señora fiscal debe explicarle al país qué pasó con esa información que se le incautó a alias Calarcá, por qué lo dejó libre y por qué las investigaciones no avanzan. Si faltaban pruebas, todo ha terminado de estar claro. La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno como un todo llegó al poder por el apoyo de la criminalidad. Y él, como gobernante, ha permitido su expansión y la penetración de la criminalidad en el Estado, incluso la infiltración en nuestro propio ejército. Es un tema muy grave lo que está pasando en el país. Presidente Petro, Colombia exige claridad. La seguridad nacional está en jaque y el país necesita saber la verdad. Hoy conocimos una denuncia de extrema gravedad para la seguridad de todos los colombianos. Pero también hay voces en el legislativo colombiano, en el Congreso de la República, donde ya anuncian debates de control político por esta revelación de la unidad investigativa de Noticias Caracol e incluso la erradicación de denuncias ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Hablamos con diferentes sectores políticos en Noticias Caracol en vivo y también con aquellos que hacen parte de los candidatos de cara al 2026. No, yo espero que el Gobierno Nacional brinde las claridades, que lo haga el Ministerio de Defensa. Si esa información es satisfactoria, pues así lo hará saber la opinión pública. Si no, pues por supuesto nuestra voz crítica entrará inmediatamente a dar su opinión en ese momento. Ahora no tengo la información suficiente y no voy a contribuir a la desinformación ni a los ataques de la oposición. Y las nuevas grabaciones, no sé cuál más escandalosa, que indican que iban a conseguir unas licencias para hacer una compañía de vigilancia fachada para que esos vigilantes fueran no otra cosa que disidencias de la FARC para seguir interviniendo. De manera que aquí, primero, pues esa intervención indebida en política, aceptar campaña Petro, yo creo que debe muchas explicaciones, el apoyo de grupos narcotraficantes. Esto es comparable únicamente con la parapolítica, que fue un fenómeno de cooptación del Estado al más alto nivel, dirección del DAS, ministerios, embajadas, para ponerlo al servicio de un grupo de crimen organizado. Es de este nivel la gravedad de lo revelado por ustedes anoche. Llama la atención el silencio del presidente, se le cayeron los datos, se la pasa pegado a Twitter y esta vez no. Nosotros vamos a radicar una demanda contra la fiscal general de la Nación ante la Comisión de Acusaciones, pero es que eso no tiene ningún efecto. Lo que necesitamos es que la fiscal salga ya a dar explicaciones y creo que las cortes de este país que la nominaron a ella como candidata deben llamarle a pedirle explicaciones. No puede ser que una fiscal general de la Nación engavete una información tan delicada que vincula al gobierno, que vincula a las altas esferas del ejército, que vincula a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la propia UNP, con un escándalo masivo de complicidad entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Creo que esto es muy grave y que la señora debiera renunciar inmediatamente. Y para el cierre, las reacciones de los expresidentes. Solo se han pronunciado 2 de los 6 exmandatarios colombianos. El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, aseguró en un fuerte comunicado que no se trata solo de una acusación electoral. Es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la paz total. Surge entonces una pregunta ineludible.
¿Cuáles son los argumentos, informes técnicos o de inteligencia que sustentan la sorprendente decisión de eximir a Mordisco de responsabilidades evidentes? Dice el exmandatario, esta opacidad en la información, sumada a pronunciamientos que contradicen la gravedad de los hechos, hace aún más urgente que el gobierno explique cuáles son las fuentes, criterios y análisis que guiaron tales afirmaciones, y confía al exmandatario Gaviria que el presidente Petro adopte medidas firmes y devuelva la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria profesional, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. El otro expresidente que ha reaccionado es el expresidente Andrés Pastrana. A través de su cuenta de X dijo lo siguiente: desde la campaña advertimos que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder. Su título es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna. Son las reacciones hasta el momento de dos exmandatarios. María Camila, son las reacciones, pero también tenemos el análisis a propósito de esta investigación de Noticias Caracol. Hoy nos acompaña Alejo Vargas, es analista político en seguridad, defensa y paz, para ayudarnos a entender pues, el alcance de esta investigación y sus posibles efectos. Señor Vargas, bienvenido a Noticias Caracol. Y después de esta presunta infiltración, ¿cómo queda la paz total? Bueno, yo creo que la paz total hace rato que está agonizando. Y yo creo que esto tiene que ver con eso. Pero yo quiero diferenciar un poco las reacciones de los dirigentes políticos, que son entendibles como oposición al gobierno y están en su derecho, de la mirada de un analista académico, como es mi caso. Porque a mí me parece que lo que refleja esto es, uno, la imprevisión en las políticas. ¿Por qué se produjo el hecho? Porque ese tema de volver a los negociadores de la guerrilla, gestores de paz, que salen, que entran, eso ya es un problema que refleja una falta de claridad. Pero en segundo lugar, eso ligado al hecho de que todas las actividades de inteligencia en todo momento, no hay que olvidar que terminó el antecesor de la DNI, que fue el DAS en Colombia, que se convirtió en un aparato criminal al servicio de los gobiernos del momento. Entonces, las actividades de inteligencia tienen ese riesgo, por eso tienen que tener unos controles muy encima, muy exhaustivos. Casi que diríamos que la Procuraduría debería tener encima una mirada, una delegada permanente sobre el tema de inteligencia para tratar de ayudarle a que el riesgo, porque las actividades de inteligencia tienen mucho que ver con la criminalidad de distinto tipo y por lo tanto el riesgo de que en un momento dado quede contagiado es muy alto. Ahora, yo creo que de todas maneras, y sería también mi llamado a los dirigentes políticos, sí, es que evidentemente, entendiendo la gravedad de lo que se dio, hay que poner cabeza fría, porque no podemos entrar en una lógica de acusaciones en el aire. Señor Vargas. Sí. En esa lógica que usted está mencionando, pues también hay que hablar de un tema importante, que es la confianza, que puede quedar minada en este momento cuando la paz total se ha convertido en un proceso bandera de este gobierno, pero es que hay funcionarios que según esta investigación negocian con esos disidentes. ¿Cómo ve usted ese tema de la confianza en el proceso? No, por eso decía yo que la paz total está agonizando. Yo creo que eso está hace rato en una situación de completo cuestionamiento. Yo creo que en eso, desafortunadamente, porque efectivamente fue una de las banderas de este gobierno, pero desafortunadamente por la manera como se implementó improvisadamente, eso ha llevado, y este hecho que investiga Noticias Caracol, pues ayuda a dar mayores elementos para poner todo un interrogante gigantesco a propósito de esas relaciones con esta serie de grupos al margen de la ley, porque no es que el gobierno no lo pueda hacer. Si quiere hacer procesos de paz, lo debe hacer, pero eso hay que hacerlo bien, no se puede de una manera improvisada, ni mucho menos.
Ese es el gran problema, que hubo total improvisación en la ejecución de la paz total y todo esto es reflejo de eso, desafortunadamente. Ahora, sin embargo, hay que encontrar salidas, porque hay que ayudar a que el gobierno encuentre sus salidas y que podamos progresivamente ir encontrando un camino, ya no para resolver este tema de la paz, porque eso ya los tiempos pasaron. Justamente, señor Vargas, iba para allá. Digamos que una cosa es la paz total, pero otra, y muy importante también analizar, es esto cómo podría afectar la operatividad y la credibilidad de la fuerza pública. Ese es el gran problema. A mí personalmente me preocupa más que lo otro, porque si hay algo fundamental en una democracia es tener una fuerza pública que es vista por la sociedad como la garante de la estabilidad institucional. Ahora, con esta serie de conocimientos que por el momento afectan a unos cuantos miembros, sin embargo, la realidad es que para la mayoría de personas eso termina generando un manto de duda y por eso la propia fuerza pública debe tomar medidas muy rápidamente y ojalá el presidente, que se supone es el comandante supremo, así lo dice la Constitución, igualmente en ese sentido. Ahora, hay muchas cosas allí que debatir. Por ejemplo, esa práctica que sobre todo en este gobierno se hizo muy común de estar llamando a oficiales en retiro otra vez al servicio activo. Ese es un tema que habría que reglamentar a futuro, porque ese es un mecanismo que no es sano para la democracia. Los oficiales que están en servicio activo son los que deben, a través de los ascensos, llegar a los puestos de comando. Y ese tipo de cosas son las que hay que ir resolviendo, pero insisto, eso ya no es un tema del momento. Por ahora hay que hacer medidas importantes. Las primeras, probablemente pasar a una situación de retiro o de suspensión, por lo menos, de las personas implicadas, mientras tanto que se empieza a clarificar realmente el alcance de toda esta información, porque evidentemente el nivel de información que reveló Noticias Caracol es de tal dimensión que abarca muchas dimensiones desde la época de campaña hasta hoy día. Y eso, por supuesto, es de una gran preocupación para toda la sociedad colombiana. Es Alejo Vargas, analista político en seguridad, defensa y paz. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.